Voy a presentar al doctor Alejandro Zamora, que se está conectando directamente de Toronto, Canadá. Alejandro Zamora es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, en México, y doctorado en Literatura Comparada por la Universidad de Montreal, en Canadá. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de York, Campus Glendon, en Toronto, Canadá. Sus publicaciones abarcan problemáticas diversas de la literatura latinoamericana contemporánea, con un enfoque particular en la formación de subjetividades. Alejandro Zamora es licenciado en Lengua y Literatura Los estudios por la UNAM, en México, y doctorado en Literatura Comparada por la Universidad. Me ha cortado un poco, perdón. También se interesa en la historia oral y la narrativa comunitarias. Su último libro es Infancia, Escritura y Subjetividad, la novela mexicana de deformación. Alejandro, te voy a ceder la palabra. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, Sandra. Saludos a la Galería Contact. Gracias por organizar estas jornadas de reflexión sobre el COVID-19, la pandemia, la situación que estamos viviendo. Me parecen muy pertinentes, muy importantes. Es un gusto enorme estar aquí. Así que, bueno, pues buenas tardes a todos allá en Barcelona y buenos días de acá, de este lado del meridiano. Mi ponencia se llama Recursos para reinventarnos, literatura y ciclismo urbano ante el COVID. Y esta es una reflexión que, bueno, trata de unir dos elementos que normalmente imaginamos poco como elementos juntos o que tengan un vínculo, que es justamente la literatura y el andar en bicicleta. Dos elementos que son sumamente importantes para mí, para mi reflexión, incluso para mi reflexión académica, como se verá ahora, y que además yo creo que tienen no solamente una profunda conexión, sino además también una profunda pertinencia con respecto a la situación y al mundo que estamos enfrentando y el que vendrá después. Escribí un breve texto que voy a leer para controlar mejor el tiempo, porque me conozco y me puedo exceder fácilmente, así que voy a leerlo. Mi reflexión sobre las condiciones en que vivimos por la pandemia de COVID-19 y sobre lo que viviremos después deriva directamente de mi actual trabajo de investigación. Este se centra en el estudio de narrativas de vida de ciclistas urbanos de distintas ciudades mexicanas, a partir de lo que en los estudios literarios se conoce ahora como la geocrítica. Esto es, el estudio literario del espacio y de la compleja interacción que hay entre el espacio, el sujeto y el medio ambiente. Así, un análisis geocrítico de un lugar concreto, una ciudad mexicana, por ejemplo, a partir de textos literarios, nos permite observar lo que los teóricos de la teoría geocrítica llaman las espacialidades alternativas o las espacialidades emergentes, invisibilizadas por una espacialidad hegemónica u homogénea, ¿no? Estos elementos, espacialidades alternativas, espacialidades emergentes, un poco en contraste con términos como espacialidad hegemónica o espacialidad homogénea, son todos conceptos clave, conceptos fundacionales de esta nueva ola de reflexión sobre la espacialidad que se empezó a desarrollar a partir de los años 90, bueno, mucho antes, pero que empezó a entrar de una manera muy particular en la reflexión académica, en las humanidades y en las ciencias sociales a partir de los 90 con la geocrítica, ¿verdad? Entonces decían, bueno, estudia estas espacialidades alternativas y emergentes dentro de espacialidades hegemónicas u homogéneas, que la literatura vuelve visibles. Es decir, la literatura tiene esta capacidad de hacer que formas de espacialidad, prácticas de espacialidad, modos de espacialidad,
que no están cartografiados, ¿no?, en las cartografías dominantes, en un Google Maps o en los mapas que compramos o que consultamos en Internet, ¿verdad? Y también estas cartografías subjetivas de nuestro lugar en el espacio, nuestro lugar en el mundo, puedan ser visibles, ¿no? Esta es, para los teóricos de la geocrítica, una de las facultades de la literatura. Y en este proyecto, la literatura analizada bajo esta perspectiva es una compilación de trabajos narrativos de no ficción de ciclistas urbanos, escritos en colaboración con ellos mismos. Primero a partir de un trabajo de campo, ¿no?, entrevistas, conversaciones, observación participante, etc. Y luego un trabajo de escritura colaborativa con los ciclistas mismos, ¿no? Cada texto tiene un formato híbrido que conjuga en distintas proporciones la crónica urbana, el testimonio, la historia de vida de ciclistas en ciudades como Oaxaca, Mérida, Morelia, Puebla, Ciudad de México. Ahora estoy interrumpido por el COVID y el confinamiento, pero espero pronto poder hacer también un poco más el centro y el norte de México. Estos textos, analizados analizando estos textos desde una perspectiva geocrítica, aparece, por ejemplo, que la ciudad, ¿no?, ese espacio que todos tenemos en nuestra vida cotidiana y en nuestro imaginario, en el relato de un ciclista urbano en México, aparece justamente como una espacialidad alternativa o una espacialidad emergente constituida por tiempos, por distancias, por relaciones específicos, aunque resulten del todo invisibles dentro de la espacialidad hegemónica dominada por el automóvil, ¿verdad?, que se impone a la experiencia de la mayoría de nosotros cuando salimos a caminar por la calle. En su conjunto, estos trabajos literarios de no ficción ofrecen recursos narrativos, como lenguaje o imaginación, y formas de conocimiento urbano desde la experiencia, valiosísimos para entender la diversidad de espacialidades posibles en el espacio hegemónico de las ciudades diseñadas con, para y muchas veces desde el coche, ¿no? Como ejemplo, cito algunas frases de mis participantes, y aquí la verdad lamento mucho no poder citar párrafos completos o relatos enteros, que es lo más bonito de todo esto y es lo más bonito del trabajo que estoy haciendo. Pero para poder dar un panorama un poquito más amplio de estas formas de espacialidad alternativa y de relación con los individuos, pues lo que decidí es hacer unas pequeñas citas aisladas de diversos textos de los cuales he ido trabajando con mis participantes o estoy en este momento trabajando. Aquí van algunas. Llevaba años manejando diario al mismo lugar y no me había dado cuenta de que estaba más cerca de lo que pensaba, ni de que había tantas cosas interesantes en el camino. Otra. Cuando mi abuelo me dijo, si sales ya no vuelves, me vine a Oaxaca sola y lo primero que hice fue conseguir una bici. Otra. Es como cuando oyes música, entras en otro tiempo. Otra. Empecé a comprar de a poquito en las tienditas que me quedaban de paso y me fui haciendo amiga de los dueños. Otra. Siempre que me gritoneaba, yo me quedaba paralizada, en la pendeja, tragándomelo todo. Pero esa vez, con cada pedaleada, oía sus gritos cada vez más lejos, cada vez más débiles. Y ahí decidí que me tenía que divorciar. Otra. A mí me apasionan los árboles y el andar en bici le devuelve los árboles al paisaje de la ciudad. Y la última. Para mí la bici es eso, la paz. Bueno, en este sentido, el ciclista urbano es un sensor muy particular del espacio público. Sus relatos nos revelan al ciclismo urbano, además de ser una manera eficiente y sustentable de transporte, como una práctica de reinvención personal y espacial que vincula al ciclista con su geografía de manera orgánica en una dinámica de cuidado, mejora y enriquecimiento recíprocos. Lo dice mejor una de mis participantes, y la cito: yo soy un glóbulo rojo en las venas de la ciudad cuando ando en bici. Es decir, su desplazamiento no es algo que dañe o desgaste, sino que mueve nutrientes y mueve oxígeno.
¿no? Como los glóbulos rojos en las venas. Bien, pues la experiencia de la cuarentena y el aislamiento que vivimos actualmente abren una nueva línea de reflexión sobre este archivo de relatos. Para explicarla, me referiré a lo que el antropólogo, pues también, el antropólogo Marc Augé definió como los lugares y los no lugares, ¿no? Marc Augé hace una distinción, que al principio parece dicotómica, entre lugares y no lugares. Augé propuso un concepto de lugar como un espacio identitario, relacional, histórico, en el que se comparten lenguajes y a través de estos un sentimiento de pertenencia, ¿no? Ejemplos de estos lugares pues, pueden ser un barrio, una plaza, una calzada, un parque, un comercio familiar, ¿no? Una tienda de abarrotes, un comercio independiente, pueden ser ejemplos de estos espacios relacionales y donde surgen encuentros y lenguajes, ¿no? En oposición, un no lugar es un espacio puramente funcional, ni identitario, ni relacional, ni histórico, en el que los sujetos se vuelven y se asumen parte de esa funcionalidad, ¿no? Y ejemplos de no lugares pues pueden ser los aeropuertos, los hospitales, las cadenas hoteleras, los centros comerciales, los parques temáticos, las oficinas corporativas y también, por supuesto, las autopistas, las avenidas, los ejes viales, los viaductos de las grandes ciudades y de las no tan grandes ciudades, ¿no? Es decir, por ejemplo, el centro de una ciudad atiborrado de coches, con las banquetas reducidas, etcétera, es también un ejemplo muy claro de un no lugar, es decir, de un lugar reducido a una funcionalidad específica y donde las relaciones entre las personas pues son más bien relaciones de paso y relaciones casi contractuales, ¿no? El propio Augé lo dice: si los lugares generan un reconocimiento de sí y del otro, una tradición de lenguaje y de palabra, una vida social orgánica, los no lugares, por el contrario, generan sujetos promedio definidos en virtud de su funcionalidad, ¿no? Como pasajeros, conductores, clientes, pacientes, etcétera, ¿no? Y los no lugares generan también una vida contractual solitaria con base en regulaciones específicas, ¿no? Las regulaciones a las que estamos sometidos cuando conducimos un coche o cuando estamos en un aeropuerto, etcétera, ¿verdad? Bueno, el signo de la era que estamos viviendo, ¿no? De este momento de la civilización, dice Marc Augé, y una era a la que él define como una era de sobremodernidad, es el no lugar, ¿no? Lo que nos define es vivir en el no lugar. Nacemos en una clínica, morimos en un hospital, trabajamos en oficinas, vacacionamos en resorts, compramos en supermercados, nos divertimos en shopping malls, etc., ¿no? Y para todo esto, obviamente, nos trasladamos en un vehículo, en un coche que nos aísla, ¿no? Por grandes avenidas o por pequeñas calles, pero, en fin, en un vehículo que nos aísla. Es decir, somos una especie ya adaptada al no lugar, a los espacios donde la vida es funcional, donde las relaciones son contractuales, etc. Es decir, y aquí es donde lo quiero vincular con nuestro tema, que por nuestra experiencia espacial misma, desde antes del COVID-19, éramos ya, en distintos grados, una especie socialmente distanciada, ¿no? Y en el contexto actual de cuarentena generalizada, donde el no lugar parece reforzarse a escala global, incluso adentro, se mete adentro de nuestras casas, ¿no? Ahora que nuestra casa es también el lugar donde los niños toman clase en línea, ¿no? Donde tenemos nuestras juntas de trabajo, donde incluso acudimos al médico o a terapia, ¿no? Ahora se da todo en línea, ¿no? Entonces, ahora que en este contexto de cuarentena el no lugar parece reforzarse, un archivo de historias de ciclistas urbanos constituye un repositorio de conocimiento y experiencias colectivos en el que la calle se vuelve un sitio de memoria, ¿no? La calle, que normalmente está alienada por los coches, donde nuestra experiencia está alienada por una manera despersonalizada de vivirla, se vuelve un sitio de memoria en donde surge una vida relacional y un sentimiento de cuidado y pertenencia, ¿no? Esto es lo primero que sobresale en este archivo de relatos de ciclistas urbanos que estoy haciendo. Como vimos en las citas precedentes de mis participantes, surgen palabras como camino, como paisaje,
¿no? Dentro de una ciudad donde normalmente hablamos de calles, avenidas, etcétera, ¿no? Surgen experiencias que se designan con analogías entre el tiempo en la calle y el tiempo musical, metáforas orgánicas de venas y glóbulos rojos, identidades flexibles por la forma de movilidad y la relación con el entorno, conexiones sociales nuevas y revelaciones con respecto a las capacidades y a la agencia propia de cada individuo y de cada sujeto. Dicho de otra manera, el no lugar de la sobremodernidad urbana se vuelve un lugar relacional de cultivo comunitario e individual. Y esto me parece particularmente importante en este momento, porque uno de estos días vamos a salir de casa, o de lo que al final de esta cuarentena signifique lo que llamamos casa. Y allá afuera vamos a mirar los rostros de los demás con algún asombro olvidado en nuestra infancia. Y vamos a estar ante una oportunidad única de reimaginarnos, de reimaginar nuestra convivencia y de reimaginar ese afuera. ¿Qué significa ese afuera? En México, como vimos, y como vimos por las citas que hice hace un momento, esto es algo en lo que los ciclistas urbanos llevan ya cierta ventaja. ¿Por qué? Porque ellos han diversificado espacialidades hegemónicas, porque han generado cartografías personales de los espacios urbanos, porque se han reimaginado desde la marginalidad o la resistencia, pero también desde la creatividad y desde la relación. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, y lo decía hace un momento la maestra Carmen, si algo nos ha enseñado esta pandemia es la interconexión de las personas y muy particularmente la interconexión de la salud o de la enfermedad, por supuesto, de todas las personas de este mundo y en consecuencia la importancia de cooperar y de considerar al otro, ¿verdad? Cuando sabemos que la salud de todas las criaturas que pueblan este planeta está interconectada, pues ahí tenemos una revelación, ¿no? Y una conciencia de cooperar y de cuidar al otro y de considerar al otro. En este contexto, el pasado 23 de abril, la Organización Mundial de la Salud declaró a la bicicleta un instrumento de lucha contra el COVID-19. El objetivo principal es evitar aglomeraciones en el transporte público para el final gradual del confinamiento y para las nuevas olas de infección que vendrán en el futuro. Los gobiernos de México, incluyendo el de la Ciudad de México, el de su capital, son todavía al día de hoy una excepción, lamentable, pero los de muchos otros países están transformando vías de circulación de automóviles en vías de circulación humana, para peatones y para ciclistas. Otros gobiernos incluso están subvencionando la adquisición de nuevas bicicletas o su reparación. Bueno, que los gobiernos en medio de esta pandemia descubran en el uso de la bici una forma de mitigar contagios virales es un descubrimiento valioso, ciertamente, pero muy parcial de todo lo que la bici puede mitigar en nuestros espacios urbanos y en nuestras sociedades. Desde la contaminación hasta la desigualdad, desde la obesidad hasta la segregación social, desde el tráfico hasta la saturación del transporte público. Y no hablo de resolver, hablo de mitigar. No es un remedio milagroso, pero sí es una forma de mitigar. Y lo hace justamente por la facultad que tiene de generar redes de interacción entre individuos, geografías y medio ambiente, ¿no? Dicho en las siempre mejores palabras de mis participantes, la cito a otra de ellas, la bici es una tecnología social, ambiental y de amistad. Y esto es cierto, y el relato de esta participante y todos los demás que forman este archivo son un testimonio vivo. Y ya con esto termino, solo diciendo que de pronto, en medio de esta pandemia, tenemos ante nosotros a la bici un instrumento cuyo uso implica una manera más de colaborar, como si le faltaran, pero implica una manera más de colaborar. Un instrumento que permite simultáneamente la distancia física y la proximidad social, ¿no? Es casi un milagro. La sana distancia, como la llamamos en México, y la colaboración. Para Marc Augé no hay una dicotomía cerrada entre los lugares y los no lugares. Ambos se pueden interpenetrar, injertar, hibridar. Para Édouard Glissant, la relación es una poética de pertenencias interconectadas
en el espacio material, geográfico y en el espacio simbólico. Pues estas son, yo creo, algunas palabras clave para una estrategia de lo que vendrá en cuanto a los sujetos y los espacios que nos vamos a encontrar allá afuera en la calle. Y también en cuanto a las economías que queremos favorecer. No lo digo desde una convicción personal, sino desde un conocimiento colectivo generado en comunidad por la conjunción del uso de la bici en la calle, la escritura creativa y la crítica literaria. Muchas gracias. Alejandro, gracias por esta perspectiva tan interesante que nos has dejado. Es curioso ver un instrumento tal vez tan cotidiano como la bicicleta desde una perspectiva antropológica. Es muy, muy interesante. Yo recuerdo a la gente que nos acompaña que si quieren dejarnos alguna pregunta, tenemos chat habilitado, tenemos chat en YouTube, tenemos chat en Zoom. Y Alejandro, me gustaría preguntarte una cosa. Me llamó mucho la atención esto que decías de generar vías alternas para, bueno, en las ciudades, habilitarlas para la convivencia el transeúnte, de la convivencia también de la bicicleta, la convivencia de otra forma de ser, habitar y recorrer las calles. En Barcelona ya se ha dado la iniciativa, y está sucediendo ahora mismo en Barcelona, España, se están habilitando calles en el centro de la ciudad donde digamos, se quita un carril de coche y se habilita para, pues eso, para que la gente pueda transitar, ya sea con bicicleta o a pie, en una manera más sana. ¿Tú crees que tenemos que repensarnos la movilidad? ¿Tenemos que repensarnos realmente este aspecto de cómo convivimos en las ciudades? ¿Cuál es tu opinión con estas acciones? Pues yo creo que no nos queda otra. Yo creo que nos tenemos que repensar todo, nos tenemos que repensar la movilidad, nos tenemos que repensar los espacios que queremos, nos tenemos que repensar muchas cosas, empezando por uno de los factores fundamentales de la espacialidad, que es la distancia entre nosotros, ¿no? Yo pienso que estamos en una situación en la que no nos queda más remedio más que repensar fundamentalmente muchísimas cosas de nuestra convivencia en la calle, del tipo de calle que queremos, del tipo de ciudad que queremos. Y bueno, yo pienso que en este contexto estamos ante una oportunidad realmente importante que no deberíamos dejar pasar. Yo leía en el lunes o el martes, ¿no?, una carta de Michel Houellebecq, el escritor francés, premio Nobel, que decía que el mundo va a ser el mismo después de esto, que no hay que preocuparnos, que el mundo va a ser el mismo, solo que peor, ¿no? Bueno, claro que el mundo puede ser el mismo, pero peor. Pues Michel Houellebecq es un escritor que siempre ha escrito de la obsolescencia humana, de la obsolescencia de las relaciones sociales, y prácticamente de la obsolescencia de la humanidad, ¿no? Y pensar que el mundo puede ser mejor o pensar que la sociedad puede ser mejor no tiene prestigio literario. Pero yo creo que deberíamos considerar realmente lo que queremos, la manera en la que queremos aprovechar esta coyuntura, esta situación en la que estamos, y desde los ámbitos que nosotros dominamos o nos movemos o frecuentamos, desde ahí repensar cómo queremos volver a funcionar, qué economías queremos favorecer, ¿no?, qué mercados queremos favorecer, qué tipo de formas de movilidad, ¿no?, queremos favorecer, que puedan seguir contaminando, que puedan seguir degradando el medio ambiente o que puedan realmente tener un impacto. Esto está en juego en este momento por la sencilla razón de que estamos en un momento de pausa, ¿no? Ya muchos gobiernos, muchas economías se preparan para entrar de nuevo con toda la fuerza que sea posible. Pero yo creo que, y sobre todo a nivel de la sociedad civil, tenemos una
oportunidad, una pequeña ventana de oportunidad importante para reconsiderar realmente el mundo que queremos y el mundo en el que queremos estar. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias por tus palabras. Quiero recordar también a todos los que nos están escuchando en Zoom, en YouTube, cada ponencia se está grabando, las tendremos disponibles en cápsulas, a la carta, en nuestra página web. Quiero aprovechar porque voy a comprometer en este momento a Alejandro para tener también disponibles algunos de estos testimonios que has recogido, a ver si podemos subir algunas cositas a la web, subir también la bibliografía para que la gente pueda consultar los textos. Y nada, Alejandro, agradecerte muchísimo. Al contrario, Víctor, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a Sandra. Quisiera aprovechar rapidísimamente también para agradecer. Sé que hay aquí, veo que hay aquí algunos de los participantes que han participado en este proyecto. Agradecer el trabajo que hemos realizado juntos y decirles que me tengan un poco de paciencia, que estoy trabajando, pero que el COVID pues me ha bloqueado un poco tanto la posibilidad de viajar y de volver a México para seguir con el trabajo de campo, como las condiciones en casa de poder seguir trabajando, pero ha sido un privilegio enorme trabajar con ellos y ver que están algunos de ellos aquí reunidos en esta conferencia, en estas jornadas. Gracias, Víctor. Gracias, Sandra. Te voy a despedir rápidamente con unas palabras de Jaime García que dice: saludos Alejandro, gracias por tu trabajo. Me alegra mucho haber podido contribuir con mi experiencia como ciclista urbano. Pues sí, eso. Muchas gracias, Jaime.